y tenemos como invitadas a Liliana Vargas, que es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, directora del Departamento de Estudios Culturales y de la Maestría también de Estudios Culturales, y a la profesora Marta Cabrera, que es pues, profesora de este mismo departamento y de ambas maestrías, de la Maestría de Estudios Culturales y de la Maestría de Estudios Culturales Latinoamericanos, en modalidad virtual. Entonces, bueno, la idea es que hemos formulado 4 preguntas para que abordemos hoy con las profesoras Liliana y Marta. La forma que les proponemos para llevar a cabo el conversatorio es un primer bloque en donde les voy a hacer, voy a hacer las 2 primeras preguntas. Ahí abrimos el espacio para la discusión entre las profesoras. Un segundo bloque, de nuevo con la segunda tanda de preguntas. Y al final, pues vamos a abrir el espacio para las preguntas de las y los asistentes. Entonces, la idea es que pueden ir haciendo y los asistentes pueden ir haciendo las preguntas en el chat y yo me encargaré de ir recogiendo estas preguntas y comentarios y las haré pues al final como de estos 2 bloques de preguntas. Yo no sé si Marta y Liliana quisieran agregar algo a su presentación, contarnos un poquito más de sus perfiles. No, María, creo que tú ya estaba en la presentación un poco. Marta, no sé si quieres agregar algo. No, si quieren, damos inicio. Sí, empecemos. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, la primera pregunta, o el primer bloque de preguntas, más bien está compuesto por 2 preguntas. La primera es, ¿qué paradigmas culturales consideran ustedes que rompe o refuerza la pandemia alrededor pues, de las mujeres o de las subalternidades? Y de la mano con esta pregunta es cómo la emergencia sanitaria y las medidas del Estado están dejando más o menos visibles las brechas de género en términos del trabajo, del cuidado o de la forma como se concibe el género. Entonces le doy la palabra, si les parece bien, a Liliana. Voy a poner las preguntas en el chat de pronto para que las y los asistentes puedan ver un poco más en detalle. Listo, María Elvira. Bueno, primero, muchas gracias por la organización del espacio, a ti, a Gabriela, a toda la gente de la facultad que sabemos que apoyó la organización, para reunirnos y conversar un poco sobre estos temas que ciertamente nos preocupan a todas y a todos en este momento. En relación a este primer bloque de preguntas, lo primero que yo diría es que ha sucedido algo interesante con la pandemia, y es que de alguna manera la pandemia ha permitido visibilizar la fuerte división del trabajo en la que hemos estado viviendo. Una división del trabajo donde, como sabemos, las mujeres hemos estado asumiendo durante mucho tiempo el trabajo del cuidado, un trabajo que no tiene mayor reconocimiento ni tiene mayor visibilidad. Yo creo que de alguna manera lo que ha sucedido es que ese trabajo, digamos, cena y entra a ser central en este momento de cuarentena y en este momento de, de, pues, de coronavirus, finalmente. Estoy oyendo como un eco. ¿Aló? ¿Hola? Ya, creo que sí, 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 sí. Qué pena, yo ahí intervengo un segundo para decirles un tema logístico. Es importante que cuando una de ustedes esté hablando, dentro de lo posible, las otras cierren micrófono por el tema del eco y los ruidos. Gracias. Ok. Bueno. Entonces, un poco lo que estaba diciendo es que de alguna manera la situación, digamos que ha puesto nuevamente de manera visible esa división sexual del trabajo en la que hemos estado viviendo.
y ha puesto de manera visible el hecho de que las mujeres se están cargando con el trabajo del cuidado, que han venido haciendo durante mucho tiempo y que es un trabajo que no es reconocido y que es un trabajo que es poco visible también. Lo que sucede con la pandemia y lo que sucede en concreto con la cuarentena es que la actividad económica se detiene. La actividad económica está sostenida en buena medida por el trabajo que se realiza, el trabajo del cuidado que se realiza por las mujeres. Lo que sucede cuando de alguna manera esa actividad económica se detiene es que ese trabajo es el único que no puede detenerse, es el único que tiene que continuar produciéndose para que se sostenga y se mantenga la vida. Y es un poco, creo, eso lo que hemos estado viendo como testigos durante las últimas semanas. Evidentemente eso conduce a varias cosas. Por un lado, a visibilizar la tremenda precariedad en la que hemos estado sosteniendo ese trabajo, y por otro lado, ha implicado un aumento del trabajo de las mujeres, tanto dentro como fuera de la casa. Las labores de cuidado, de los trabajos que están fuera de la casa, se han visto, digamos, también incrementados. Al interior de la casa sabemos claramente que se ha visto muy incrementado el trabajo doméstico, el trabajo de las mujeres. Hace poco, bueno, han circulado muchísimos estudios que muestran de alguna manera cómo eso ha habido un aumento ahí en esa, digamos, en ese tipo de trabajo. Se calcula que puede ser del doble el trabajo que se está haciendo actualmente al interior de la casa, el trabajo del cuidado, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la limpieza, que tiene que ver con el cuidado de los niños y con el cuidado de la gente mayor. Es un trabajo que se ha incrementado muy fuertemente. Pero además de eso, habría que mencionar, digamos, también los trabajos que están por fuera del espacio propiamente doméstico, que entran a estar en primera línea en este momento. Ahí, de manera muy clara, digamos, todos los trabajos que se hacen desde el sector salud, que curiosamente en este momento entran, digamos, a ser denominados como héroes. A las personas que trabajan en el sector salud empiezan a ser vistos como héroes y no se reconoce que detrás de esa supuesta, no sé, rol de héroes que se les está dando, hay en buena medida es un trabajo muy precarizado, un trabajo que se está haciendo en unas condiciones muy complicadas. Entonces, digamos que ahí entra también a jugarse otro elemento que yo creo que hay que mencionar, y es que este trabajo del cuidado, este trabajo de la vida, ha sido un trabajo tradicionalmente no reconocido, no reconocido en términos de los salarios que se les da a las personas que hacen estos trabajos y de la seguridad que tienen a la hora de trabajar. Las personas de los sectores, digamos, de salud, de los sectores de limpieza, de los sectores en general de cuidado, tanto en Colombia como en el resto del mundo, son personas que están tremendamente precarizadas en la forma como están llevando estos trabajos a cabo. Eso, digamos, que queda al descubierto en este momento. Muchas de las discusiones que estamos viendo en medios tienen que ver con eso, tienen que ver con el hecho de que ha quedado al descubierto el hecho de que ese trabajo que es de alguna manera el que sostiene la vida y el que permite que toda la actividad económica y la cadena económica se mantenga y se produzca, es un trabajo que ha estado invisibilizado, no reconocido y que no tiene condiciones de seguridad ni condiciones para realizarse realmente. Yo estaba hablando hace poco con una persona que es la persona que está en este momento presidiendo la dirección de la Asociación Nacional de Enfermeras. Sé que están en condiciones muy complicadas, todos lo sabemos por las noticias que estamos recibiendo, y ella me comentaba que esas condiciones que se vienen dando desde años atrás implican, por ejemplo, cosas como que están trabajando por prestación de servicios. El 80% de los grupos de trabajadoras de la salud, que son en buena medida mujeres, están trabajando por prestación de servicios. Es decir, sin ningún tipo de seguridad laboral,
es decir, sin tener tampoco condiciones que les permitan en un momento dado parar, por ejemplo, ¿no? Están realmente en condiciones muy precarias. Además de eso, está todo el problema que se viene con las condiciones de la pandemia, que tiene que ver con el hecho de que además no tienen los elementos mínimos de seguridad para trabajar. Y toda esta pelea es la que los sindicatos de trabajadoras del cuidado, de distintos trabajos del cuidado, están empezando a hacer en este momento, y son las luchas, digamos, y las discusiones que están empezando a salir al espacio público. Ayer el ministro de Salud decía que se les está empezando a dar condiciones a los trabajadores de la salud, han hecho decretos, han hecho cambios, digamos, en lo que se les está dando. Sin embargo, al hablar con esta persona que dirige a la Asociación de Enfermeras, me decía que esos cambios están llegando muy lentamente a las enfermeras, y que un poco lo que está sucediendo es que las ARL se sueltan la pelota y se la pasan con el Estado, y nadie está respondiendo finalmente por las condiciones en que ellas están trabajando. Entonces ahí, digamos, hay un elemento que es, digamos, esa discusión sobre la centralidad de este tipo de trabajo para el sostenimiento de la vida y para finalmente el sostenimiento de la cadena productiva, y el hecho de que es un trabajo que está profundamente infravalorado, que no se reconoce, que no tiene condiciones para hacerse. Un poco sucede algo similar, probablemente más complicado con las trabajadoras domésticas. En el caso del trabajo doméstico hay dos situaciones que se están dando que son bien complicadas. Una de esas situaciones es la situación en que muchas de ellas están viéndose abocadas a tener que trabajar, porque las personas con las que trabajan no les permiten hacer la cuarentena. Y la otra situación es cuando se les permite hacer la cuarentena, pero no se les da el salario para que realmente puedan sostenerse durante el periodo de cuarentena. Se ha hecho toda una campaña, también está circulando muy fuertemente en redes, para que se les pague el salario a las enfermeras, perdón, a las trabajadoras domésticas mientras están en el periodo de cuarentena, porque evidentemente pues dependen de su salario y sus familias dependen de su salario. Y así podríamos ir, digamos, con otros colectivos que están claramente en condiciones similares, colectivos, digamos, que asumen ese trabajo del cuidado, que asumen ese trabajo generalizado que han asumido tradicionalmente las mujeres. Esto yo creo que se vincula entonces con la segunda pregunta que hacía María Elvira, que tiene que ver, digamos, con las condiciones que el Estado está dando, las condiciones laborales en que se encuentra la mayoría de la población colombiana, tienen que ver con unas condiciones laborales que evidentemente están mediadas por lo que el Estado ha promovido de un tiempo para acá, y el desmonte paulatino de la seguridad laboral y de la seguridad social en general de la población colombiana. Yo creo además que ahí, evidentemente, nuevamente las que llevan la carga más fuerte son las mujeres, son los trabajos precarios, más precarizados, y los trabajos que se están haciendo sin ningún tipo de seguridad laboral. Pero también habría que decir que ahí entra una buena porción de la población colombiana, ¿no?, que está trabajando en trabajos tercerizados, trabajos que no tienen seguridad social, y que, digamos, eso se ha vuelto un poco la norma actualmente. Es casi como que pedir otras condiciones de trabajo es un exabrupto, ¿no? Cuando se habla de esto es como hablar de algo que no se debe casi que ni mencionar. Y después podemos hablar un poco de eso en clave, un poco de pensar una economía feminista y qué implicaría una economía feminista frente a estas situaciones que estamos viviendo en general. A nivel mundial y en América Latina, ahí, digamos, claramente lo que vemos es un paulatino desmonte de todas las condiciones de seguridad laboral y seguridad social que se ha venido dando
por lo menos en los últimos 30 años, y que nos conducen a la situación en la que estamos ahora, que es frente a una situación de emergencia como la que tenemos, tener una población, la gran mayoría de la población, en una condición de desprotección enorme, ¿no? Con una fragilidad enorme frente a la pandemia y frente a la situación que estamos viviendo. Y bueno, ahí habría que pensar, después hablamos un poco de eso, cuáles son las condiciones que habría que empezar a transformar, precisamente frente a esta coyuntura, pensar que debemos empezar a transformar. Está, digamos, un poco la pregunta, en el centro de esto también la pregunta por el pico y género, que es, digamos, una medida que se toma en Bogotá y que, digamos, tiene que ver también con instancias institucionales que trasladan la medida y le piden la medida a la población en general. Yo ahí le daré la palabra muy rápidamente, que creo que tiene muchas cosas que decir ahí, pero entendiendo el sentido de lo que se busca con la medida, yo creo que claramente la medida lo que hizo no tener en cuenta la situación de peligro en la que se pone a muchos de los colectivos transgénero y a las personas con una identidad no binaria, ¿sí? Y ahí valdría la pena historizar un poco el concepto mismo de género que se usa cuando se habla de pico y género. Es un concepto que surge a finales de los 50, que tiene que ver básicamente con un concepto que permite a médicos y psicólogos resolver el problema de los bebés intersexuales, ¿sí? Hacer caber en la rejilla binaria unos cuerpos que no cabían en esa rejilla, ¿cierto? Y ahí aparece, digamos, ese concepto, que es un concepto que se acuña claramente a partir de la lógica binaria y que deja por fuera una gran cantidad de expresiones y de vivencias del género y de la sexualidad que no cabrían dentro de esa rejilla. Entonces, tomar la medida es volver un poco al binarismo de género, volver, digamos, a intentar colocar nuevamente esa rejilla en una población que no necesariamente cabe dentro de esa clasificación. Los colectivos transgénero y en general personas con una identidad no binaria han resaltado en las últimas semanas con total claridad el peligro en que se los pone y se las pone en este momento con la medida del pico y género. Ya ha habido denuncias claras de abusos de la policía a partir de la medida. Entonces, creo que es, digamos, otro elemento que se juega desde instancias del Estado que entran a vulnerar muy claramente a colectivos que no se han considerado. Bueno, y ahí un poco le daría la palabra a Marta para avanzar sobre este punto y sobre los otros. Gracias, María Elvira. Muchas gracias, Liliana. Entonces ahora le damos la palabra a Marta como para seguir complejizando la discusión. ¿Me ven y me escuchan? Sí, perfecto. Vale, Sí, gracias. Estoy interviniendo por el celular por estos problemas técnicos que ocasiona el teletrabajo. Pues gracias por organizar el conversatorio y bueno, pues que sea como el inicio de una conversación fructífera entre la facultad y otras personas interesadas, con los estudiantes. Bueno, mejor dicho, que no perdamos el contacto como en estos momentos que necesitamos estar hablando de esta y de otras cosas, ¿no? Pues bueno, Liliana hizo como una exposición bastante amplia de, digamos, como las líneas principales como de estos problemas que la pandemia nos ha permitido observar, ¿no? En ese sentido, yo creo que la pandemia también la podemos pensar como un momento muy particular, o sea, un momento donde nos tocó detenernos y la pandemia nos permitió ver o expuso, digamos, como en toda su dimensión, una cantidad de dinámicas
que estaban allí, que conocíamos, que se habían discutido, pero que digamos en este momento ya adquirió como unas dimensiones verdaderamente urgentes, ¿no? Estas dimensiones de las que tanto Liliana como yo hablamos, pues tienen que ver justamente con esta cuestión de el trabajo y la precariedad, ¿no? La pandemia reveló cosas que se sabían, pero digamos las hizo muy, muy visibles, que tienen que ver con el desmonte gradual de una cantidad de cosas que se habían ganado, digamos, en el terreno de lo laboral, aunque Liliana sabe más de eso que yo, a lo largo del siglo XX y que, digamos, vemos con mucha preocupación que en las últimas décadas lo que nos está trayendo es una suerte de desmonte. Si uno quisiera verlo de una forma más dramática, como a veces me da a mí la impresión, Liliana me corregirá, como si se quisiera regresar a unas condiciones casi feudales, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, las condiciones de trabajo de la gente que está empleada en una compañía como Amazon, que hace pues millones de millones de millones cada año y su dueño es la persona más rica, solamente con la pandemia hizo, bueno, unas cantidades de dinero que casi no caben en la cabeza, pero también oímos después que esta gente no tiene, por ejemplo, en el marco de la pandemia, ni siquiera derecho a tomar días por enfermedad. Y bueno, ciertamente hay historias más grotescas sobre las personas que empacan usando pañales para no tener que perder tiempo para ir al baño y arriesgarse a ser despedidos, ¿no? Eh, Eso por un lado. Este, por otra parte, y ahí pues creo que voy a empatar con lo que estaba diciendo hace un momento Liliana, em, pues está la cuestión de los trabajos feminizados, ¿no? Cuando Liliana, por ejemplo, mencionaba las personas que trabajan en el sector de salud, digamos, algunas de las personas que están en condiciones más precarias, y bueno, lo sabemos porque hemos trabajado con ellas, están en el sector de la enfermería, que es una de esas profesiones que están como muy fuertemente feminizadas. La otra profesión de la que habló también Liliana y que es casi 100% femenina es el trabajo doméstico. El trabajo doméstico y otros tipos de trabajo que, digamos, donde la gente si no trabaja, no tiene ingreso alguno. Y pues en estos momentos de encierro, digamos, esa es una situación que es pues supremamente preocupante. Entonces, esta crisis nos ha revelado eso, que mucha gente en el país y en la ciudad vive de lo que llamamos el día a día, que si no tiene un ingreso, y aquí creo que vamos a empezar como a avanzar hacia las propuestas, si la gente no tiene un ingreso, tampoco se va a poder quedar en casa, como rezan, digamos, la publicidad en torno al cuidado en el marco de la pandemia. Entonces, bueno, digamos, vuelvo como a lo que dije al principio. Finalmente, el coronavirus es un gran revelador de las condiciones de género en las que nos encontramos y también de la cuestión de la precarización. Este, Entrando, digamos, al tema del pico y género, para mí, por ejemplo, fue profundamente sorprendente que eh, esta administración en particular optara por una medida de ese estilo. ¿Por qué digo eso? Porque suponíamos que iba a haber al menos un poco más de sensibilidad en esta administración en particular sobre temas de ese tipo. Entonces, para sorpresa de todo el mundo, aparece el decreto 106
eh, que si bien tiene, digamos, una pequeña provisión allí diciendo que las personas pueden circular libremente de acuerdo a su expresión de género, para las organizaciones era muy claro que esto no se iba a hacer realmente en la práctica, que no se iba a respetar. ¿Por qué no se iba a respetar? Digamos que hay unas líneas históricas muy largas y muy dramáticas en torno a la relación de ciertos grupos, particularmente las mujeres transgénero, con la policía. Si la policía, esa es como la primera parte del problema, además, porque si la policía es la encargada de resolver, de dirimir, de meter en esa rejilla que estaba comentando Liliana a las personas para ver si son hombres o mujeres, eso es complicado. La policía ha recibido a lo largo de los años innumerables cursos y medidas de sensibilización. Ha habido un millón de diálogos, pero pues digamos que nada de eso sucede como suficientemente rápido como para asegurar que todo el mundo va a estar seguro y tranquilo durante el tiempo que dure pues esta coyuntura. Para contarles un poco sobre la relación entre mujeres transgénero y policía, las mujeres de más edad, y esto lo he visto en numerosos testimonios, es decir, mujeres que tienen más de 60 años, bueno, 70 y más, eh, recuerdan, por ejemplo, los nombres de policías agresores. eh, es decir, estamos hablando de cosas que pasaron en los 80, principios de los 90, porque la situación de terror era tal que pues los nombres se quedaron como grabados, los nombres de agresores de hace pues, mucho tiempo. Y pues hay muy pocos registros de realmente esta situación, pero sabemos que había, digamos, como unas prácticas muy sistemáticas que además encuentran como su mayor expresión en esto que llamamos limpieza social que pasó en los años 80 y hasta los 90, digamos que sigue sucediendo como de algunas maneras. Digamos que sí, el clímax de la limpieza social de mujeres trans habrá pasado, pero sus efectos se sienten y digamos, em, la relación con la policía sigue siendo tensa porque es el principal agresor de las mujeres transgénero. Em, Solamente para contarles como una anécdota que pues a mí me sorprendió mucho y bueno, digamos que he leído muchos de estos documentos, de testimonios, pero nada más la noche del 25 de marzo, el 25 de marzo pasado, o sea, hace un mes, reportó la red comunitaria trans que un carro de la policía estaba perifoneando por el barrio Santa Fe una frase que era más o menos que a la gente que vaya a la calle, la vamos a dar de baja. Y bueno, yo hice una captura de pantalla, compartí el post de la red y ese post desapareció misteriosamente. Yo alcancé a hacer una captura de pantalla y por ahí lo logré rescatar. También lo reportó o consta, digamos, en un artículo en eh, la página de la Fundación Paz y Reconciliación. Em, digamos, solamente como para ver este, como qué niveles de violencia son posibles. Y también para resaltar que esta medida parece que volviera a abrirle la puerta
a cosas tan tristes como la mal llamada limpieza social. Y podemos ir más allá, porque además la relación, digamos que no se limita a la policía. Cuando uno lo piensa, la medida de pico y género, o tal vez pico y sexo, como han debido ponerle, convierte un poco a otras personas en policías del género, que es lo que hemos estado viendo. Ahorita Liliana mencionaba algunos incidentes que están documentados y pues otros más que no sabremos, donde no es exactamente la policía, sino son otras personas las que empiezan a asumir esta posición como de policía del género y a restringir el acceso, ya lo sabemos, ¿no? A bancos, a supermercados, ya lo hemos visto, ese es el tipo de denuncias que hemos visto. Finalmente, hay otra cosa que a mí me parece muy grave con el manejo de la pandemia y tiene que ver con digamos, la militarización de la vida cotidiana. La búsqueda de este tipo de soluciones pues, para resolver los retos que supone pues, manejar cantidades de personas en la calle, etcétera. Finalmente hay otro punto más que creo que también vale la pena como mencionar aquí y dejarlo allí como abierto para la discusión y es pensar que el acceso que diferentes personas tienen al espacio público es muy desigual, es muy desigual. Hay un montón de cuerpos que tienen mucho más riesgo al estar situados en el espacio público. Pues medidas como estas, lo que pueden terminar haciendo es aumentando esa sensación de peligro, de exposición de ciertas personas con menor acceso al espacio público. Ahí estoy hablando básicamente de las mujeres y de, digamos, los cuerpos por fuera de la norma. Em, este, mm, es- estaba leyendo hace un rato, alguien denunció en redes que salió, una chica salió el día bueno, no voy a contar esa historia todavía, voy a contar otra. Este, mm, Son dos circunstancias diferentes. Hay personas también que viven solas y pueden tener urgencia de salir el día que no les corresponde. ¿Qué pasa allí? Que apenas yo estoy en el espacio público, en el día que no me toca, quedo expuesta a- a- al peligro, sea de la policía o al peligro por la vida, pues, de la policía del género y de las correcciones o castigos por estar en los lugares que no toca. Este, mm, sí, finalmente es una situación que lo que hace es aumentar la exposición de una cantidad de personas. Bueno, tocaba parar allí. Bueno, Marta, muchas gracias y Liliana también. Definitivamente creo que han salido como elementos muy importantes que creo que no, pues no aparecen como tan rápidamente en la discusión cuando uno, digamos, lo piensa de rapidez, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura en la que estamos siempre como muy atentos y atentas a lo que están, digamos, a las medidas tomadas y demás, como que no hay mucho tiempo para tramitar y para, digamos, profundizar como en estas visiones un poquito más críticas sobre el tema. Yo quisiera hacerles, digamos que una última pregunta como para cerrar y recoger la discusión antes de eso y antes de recoger también las preguntas del chat, que me parece interesante, y es, no sé si ustedes nos puedan hablar como de propuestas de colectivos feministas, de activismos feministas de diferentes pues dimensiones, desde lo trans, desde lo no binario, ante la situación de la pandemia, ¿no? Creo que puede ser muy interesante que de pronto nos contaran un poco
sobre estas iniciativas, sobre también cuáles están siendo como quizás las luchas, solicitudes concretas y de alguna manera también los canales, ¿no? Teniendo en cuenta que, digamos, ahorita que Liliana decía, como salió una discusión al espacio público, creo que también hay una forma nueva de concebir entonces qué es eso público, ¿no? Y es que está relacionado absolutamente pues con el mundo virtual. Entonces, no sé si nos podrían contar y un poquito como eso, propuestas, iniciativas de colectivos feministas y sus aportes, digamos, o frente, frente a la situación. No sé si Marta quieres empezar tú y después le damos la palabra a Liliana, teniendo en cuenta que quedan cerca de 15 minutos casi para abrir el chat y las preguntas de las y los asistentes. ¿Ahí me escuchan? Ahí Sí, te escuchamos perfecto. perfecto. Vale, bueno, entonces, rápidamente para no, pues para darle tiempito a Liliana y no demorar tantísimo, eh, yo pensaría que básicamente las propuestas o las opciones o las alternativas vienen por un par de vías, desde los primeros días de la cuarentena, incluso antes de la cuarentena, cuando se habló del simulacro, no entiendo por qué era un simulacro. Tú no haces un simulacro cuando algo ya está, no haces un simulacro de evacuación en un terremoto, lo haces antes del terremoto. Pero bueno, en fin, este, mm, desde esos momentos, por ejemplo, la situación de las trabajadoras sexuales y, digamos, de toda la gente que vive día a día, se sabía que iba a ser desesperada. Los primeros días hubo una congregación grandísima en la Plaza de Bolívar. Bueno, en fin, digamos, ha habido como una cantidad de protestas que no hemos visto muy claramente en los medios de comunicación. Cierres en muchas partes, las comunidades cierran calles, en fin. En el nivel de los colectivos hubo rápidamente una reacción y una respuesta muy organizada, porque hay colectivos como el de las mujeres trans que están bien organizados desde hace unos años, eh, también pues porque han sufrido como situaciones muy complejas, entonces saben cómo organizarse y saben cómo reaccionar. Eh, las reacciones, digamos, ahí lo que se puede hacer es más bien limitado. Rápidamente se hicieron colectas, ha habido, digamos, una situación digamos, más o menos durante este tiempo. Incluso la red comunitaria trans logró hacer una gran colecta con la que pudo ayudar a otras mujeres que estaban en mala situación en Ibagué. Em, pero sabemos claramente que a punta de colectas pues no se puede. Este, lo otro que argumentan las mujeres de la red comunitaria es que si tú te dedicas a hacer colectas, entonces un poco le restas responsabilidad al Estado y claro, eso es muy cierto. Sin embargo, tampoco pueden sentarse a esperar y sabemos que en los casos que ha habido en la ciudad, llega más rápido el ESMAD que lo que llegan las ayudas. Este, de lo que nos habla finalmente ese tipo de situaciones es de volver a pensar la importancia de lo comunitario. En una vida que se ha vuelto supremamente individualizada, lo comunitario, digamos, vuelve a verse un poco como el faro que nos ilumina, ¿no? Como la luz que necesitamos en este momento. O sea, entender que más o menos que la suerte de todos y de todas está amarrada y, digamos, no hay como una salvación individual así como muy factible. Es decir, los ricos podrán durar un poco más, pero si hay un gran colapso, pues estamos todos metidos allí.
Y por el otro lado está una idea que ha rondado por mucho tiempo en la teoría social y en la economía, que es el de la renta básica universal, o el mínimo vital, también se le dice así. Y es básicamente esta idea de pensar qué sucedería si todo el mundo tiene, digamos, un pequeño ingreso y sobre todo, pues aquellas personas que lo necesitan más, ¿qué sucedería si todo el mundo tiene un ingreso? Un ingreso que le permita, digamos, pagar por lo básico. Y esa es una idea que es maravillosa, que nos hace soñar con un montón de cosas, porque con lo que nos vamos a ver confrontados finalmente es con que vamos a volver a tener una cosa elusiva, maravillosa, que se llama tiempo libre. Y no tiempo libre me voy a meter una serie de Netflix, sino, digamos, este tiempo para la vida. Finalmente lo que la pandemia ha logrado hacer es como detener el tiempo. No tenemos mucha idea ya de futuro, nos toca vivir un poco como al día y pensar que si tuviéramos resueltas algunas cosas básicas, eh, tal vez podríamos volver a retomar el tiempo y cuando se retoma el tiempo, pues pasan cosas maravillosas, florece la creatividad, en fin. Muchos teóricos habían hablado, por ejemplo, de la depresión en el capitalismo y además de unas depresiones individualizadas, donde además las farmacéuticas pues me venden el remedio también. Bueno, no me voy a alejar tanto del tema y le voy a dar la palabra a Liliana, pero digamos, ese es un poco como el panorama que me interesa dejar allí puesto, como un retorno de lo comunitario y a lo mejor una posibilidad pues, de recuperar el tiempo perdido en el capitalismo. Muchas gracias, Marta. Antes de darle paso a Liliana, quisiera pedirle a las y los asistentes que de pronto puedan ir poniendo como algunas de sus preguntas, intervenciones en el chat para que yo pueda como recoger eh, luego luego de las 6 para que pues, las discutamos con ustedes. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo antes de ir un poco, digamos, como unas propuestas de salida en las que voy a coincidir con muchos de los puntos que Marta señaló, quisiera retomar como algunas de las propuestas de cuño feminista frente a muchos de los problemas que hemos abordado hoy. Lo primero, digamos, es como toda la discusión que ha hecho el feminismo alrededor de esto con lo que yo iniciaba, que tiene que ver con el rol central del trabajo del cuidado en la cadena productiva. Es decir, cómo la producción no es posible sin la reproducción de la vida, ¿no? Y cómo esa reproducción de la vida ha estado tradicionalmente en un espacio cerrado, un poco invisible y donde no se ha reconocido. Desde ahí entonces, muchos de estos colectivos que hacen esta discusión plantean las famosas cuatro Eres, que son realmente cinco, diría yo, en relación a esta problemática. La primera es reconocer el trabajo de cuidado no remunerado o mal remunerado. Ahí hay una discusión muy interesante de las feministas italianas, dentro de las cuales está Silvia Federici, planteando, por ejemplo, la propuesta de un salario para el trabajo doméstico, es decir, que el ama de casa tenga un salario. Es una discusión que lleva mucho tiempo sobre la mesa y que yo creo que en este momento se reactiva claramente. La segunda R sería reducir el número de horas dedicadas al cuidado no remunerado. Reconocer, reducir. La tercera es redistribuir de manera mucho más equitativa entre los dos géneros que son los que, digamos, en los que estamos funcionando y en los que nos meten todo el tiempo, el trabajo dentro de las familias. Finalmente, representar y remunerar los trabajos más excluidos. Esas serían las cuatro R's que, digamos, todo este grupo de mujeres que están trabajando y pensando el problema del trabajo del cuidado están planteando.
Aparte de eso, a mí me gustaría retomar, digamos, también otra propuesta que es la propuesta del movimiento de la economía feminista, que es una propuesta que viene trabajando también por colectivos y grupos de mujeres en muchas partes del mundo y que yo creo que en un momento como este, digamos, toma mucha importancia pensar estas propuestas y pensar estas discusiones. Lo que es claro para este grupo de discusión que, digamos, plantea la posibilidad de pensar la economía de una manera distinta, es que un sistema social como el que estamos viviendo, que produce la pobreza extrema y la riqueza extrema que estamos viendo, es un sistema que ha fracasado, es un sistema que no está funcionando. Desde ahí entonces habría que pensar claramente cómo transformar el sistema, cómo pensar en pasar a otra forma de economía. Y ahí surge la propuesta de la economía feminista, que es una propuesta para poner en el centro de discusión el problema de la vida humana y de la vida no humana. Salir de una economía donde lo prioritario es la producción, la acumulación de capital en unas pocas manos, como lo estamos viendo, a un sistema donde nuevamente se rescate el problema de la vida y el problema del sostenimiento de la vida. Y ahí, digamos, entra nuevamente como toda esta revalorización del Estado y del trabajo que están haciendo las mujeres para el sostenimiento de la vida. Y ahí podemos, digamos, como una serie de propuestas generales que yo creo que están circulando de manera muy fuerte en este momento, tanto en colectivos feministas como no feministas, eh, y que están, digamos, de alguna manera discutiendo lo que está sucediendo en este momento en general. Lo primero, creo yo que se está discutiendo de manera muy fuerte y se oye muy fuertemente, digamos, esta propuesta inicialmente en países de Europa, que es, digamos, el segundo lugar del mundo donde la pandemia golpea fuertemente. Muy iniciando, digamos, la crisis, se oye la voz de activación y reforzamiento de lo público, que ha sido desmantelado en los últimos años. En Europa, en Estados Unidos, lo sabemos claramente, hay que ver la crisis que están viviendo en este momento, una salud absolutamente quebrada, que no puede responder a la pandemia. Y claramente en el espacio de América Latina, donde nunca hemos tenido un sistema de salud fuerte, pero que lo poco que teníamos, como dijo Marta, se ha ido desmantelando y se ha ido perdiendo. Entonces ahí vuelve, digamos, esa propuesta de reforzar lo público, ¿no? De cuidar nuevamente ese espacio público. Había un chiste que estaba circulando por ahí muy al inicio de la pandemia y era que esta pandemia no estaba volviendo creyentes a los ateos, sino neokeynesianos a los neoliberales. Y esto, digamos, resume un poco este problema de lo público y de retomar, digamos, el problema de lo público. Desmercantilizar los trabajos de cuidado, sacarlos de las economías del mercado y pensar de otra manera en ese tipo de trabajo. La segunda propuesta es una propuesta de una renta mínima, una renta básica, que es una propuesta que ha circulado con mucha fuerza en Europa en concreto desde hace ya varios años, pero que con el surgimiento de la crisis, con el coronavirus, se reactiva de manera muy fuerte y muy importante. En España y Francia en este momento se está discutiendo de manera muy clara la posibilidad de una renta mínima que sostenga la vida, en particular en estos momentos de gran crisis que estamos viviendo. En Colombia esta discusión se ha reactivado también. Hay colectivos de académicas, académicos, la Escuela Nacional Sindical, colectivos sindicales, políticos y de trabajadores que están en este momento haciendo la discusión por una renta mínima en Colombia. Porque el tema de las ayudas está muy bien, hay que ayudar evidentemente en una situación como la que estamos viviendo,
pero esto de que me llega el mercado y el mercado me alcanza, el mercado que me está dando la alcaldía de Bogotá o el Estado colombiano me alcanza para 1 o 2 semanas, en 2 semanas no tengo ni idea si voy a comer. De ahí en adelante. Entonces, la ayuda está bien, pero yo creo que el problema es un problema mucho más estructural y que ha sido, digamos, el desmonte de esa seguridad mínima para la gente y de condiciones de vida digna. Entonces, la renta mínima de alguna manera entra a llenar ese espacio. En Colombia se ha planteado que la primera propuesta que yo escuché, que es de un par de economistas de la Universidad Nacional, Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia, planteaban una renta mínima por los 3 meses de la mayor crisis, que veíamos con claridad que se venían, digamos. Ellos calculaban que el costo de eso era un costo que el Estado podía asumir, y estoy hablando de los cálculos economistas, esto es la locura de las feministas, como algunas veces se nos pone, ¿no? Que hablamos cosas que no tienen nada que ver, que no estamos viendo lo económico, no, esto lo están hablando los economistas. Es posible asumirlo con ciertas recomendaciones que grupos de economistas están dando. Sería posible asumir la renta mínima en Colombia y correspondería a algo así como el 0,9 del Producto Interno Bruto, que haciendo algunos ajustes económicos y ciertos manejos sería posible. Entonces es una propuesta que muchos colectivos feministas y no feministas están en este momento intentando negociar, intentando poner sobre la mesa. El tercer punto tiene que ver con poner en el centro la pregunta por el bienestar o por el buen vivir en una clave de colonial, ¿no? Yo creo que ahí hay una discusión que hace mucho eco entre lo que proponen muchas de las teóricas decoloniales y las teóricas feministas de otras líneas de pensamiento feminista, pero es poner el centro de mira en una pregunta por la forma como estamos viviendo, por el vivir bien y no por la ganancia económica. Ahí viene el elemento que marca, que tiene que ver mucho con reactivar lógicas comunitarias sobre lógicas individualistas, en las que además en los últimos años claramente el estado de cosas en el que estamos viviendo nos ha conducido a esas lógicas individualistas. Implica un trabajo sobre uno mismo también, ¿no? Romper como esa lógica y pasar un poco a estas lógicas comunitarias. Hay finalmente un último pedido que los colectivos feministas están haciendo, en particular los colectivos feministas en América Latina, que tiene que ver con no permitir que las luchas sociales que se estaban reactivando de manera muy fuerte antes de que se iniciara la crisis, recordemos de que veníamos el año pasado las marchas en toda América Latina, en muchos países de Europa también, que no se nos pare, digamos, este impulso en el que veníamos y que en lo posible, en cuanto la cuarentena afloje un poco, podamos retomar esas luchas, podamos volver a buscar ese espacio para unirnos frente a todas estas luchas sociales. Claramente, la situación de la pandemia se está viendo como una situación donde hay de alguna manera, una rearticulación y estamos jugándonos en buena medida cuál es el mundo que va a venir. En buena medida, a partir de estas discusiones y luchas que se den en este momento, veremos un mundo u otro fortaleciéndose de aquí en adelante. Bueno, lo dejaría ahí para entrar un poco a las preguntas. Vale, Liliana, muchas gracias. Creo que en todas las dimensiones de la conversación hay como apuntes bien interesantes. Voy a hacer una de las primeras preguntas que recibimos en el chat, que me parece también súper clave como para sitiar la discusión, y es ¿por qué es más pesado el trabajo de las mujeres que el de los hombres? Creo que ahí como hay unos elementos bien interesantes, sobre todo para aclarar los argumentos que ustedes ya nos evidenciaban. ¿Qué va ahí? No
Cualquiera de las dos, Marta, o las dos. Vale, si quieres arranco y te paso el balón después. Vale. Este, ¿por qué un trabajo se valora más? Eso es una historia también larga y digamos más o menos bien conocida, ¿no? Eh, que tiene que ver con la división entre lo público y lo privado, eh, con la disposición de los sujetos femeninos en el mundo de lo privado y con la jerarquización como de estos dos ámbitos. Entonces, en el ámbito de lo público es el ámbito de las grandes decisiones, este, y es el mundo de los hombres. Eh, el mundo de las mujeres es íntimo, es pequeño, es de poca monta, su trabajo no es importante y sobre todo no requiere calificación. Entonces, para que volvamos a amarrarlo como con el universo de la pandemia, eh, lo que hemos visto ahora justamente es que estos trabajos aparentemente poco importantes y poco calificados, los vemos ahora claramente como labores que son básicas para el bienestar. La gente que limpia, la gente que empaca, la gente que vende, la gente que reparte en bicicleta, que son, digamos, de los trabajadores más precarios de todos. Em, Y obviamente cae también la importancia de nuevo sobre las cosas que suceden en el ámbito de lo privado, ¿no? Eh, ¿Quiénes se van a encargar de la reproducción, es decir, del cuidado, eh, del apoyo emocional, de la limpieza, la cocina, etcétera, etcétera? Pues ciertamente son las mujeres. Lo otro eh, que reveló, por ejemplo, el Pico y Género es que cuando es el día que salen las mujeres salen en mayor número, demoran menos tiempo haciendo las compras, digamos lo que revela que las mujeres siempre son en mayor medida las responsables de esto y pues lo hacen más rápido y lo hacen mejor porque estamos acostumbradas a hacerlo. Por ahí veía en alguna nota periodística que además pretendía hacerlo gracioso, que si las mujeres toman 15 minutos, los hombres se demoran alrededor de 45 y tienen que ir lista en mano para no olvidar algo importante pues eh, en el mercado. Em, bueno, le paso el balón a Liliana. Dale, Liliana, si quieres agregar algo. ¿Ahí ya está el micrófono? Sí. ¿Me oyen? Sí, señora, ya te escuchamos. Bueno, yo creo que no se ha dicho que el trabajo de las mujeres sea un trabajo más pesado que el de los hombres. Lo que hemos dicho, o al menos lo que yo traté de mostrar, es que el trabajo de las mujeres, el trabajo de la reproducción y el trabajo de, digamos, del cuidado y del sostenimiento de la vida es un trabajo que tradicionalmente ha sido un trabajo invisible, invisibilizado y poco reconocido. Eh, Eso por un lado, digamos, no es que sea más pesado o que sea menos pesado, eso habría que verlo, digamos, y dependerá de muchas cosas, del tipo de trabajo que haga el hombre en ese momento, que haga la mujer en ese momento. Pero lo que sí es claro es que el trabajo del cuidado es un trabajo no reconocido, es un trabajo invisible y es un trabajo central, digamos, para toda la cadena productiva. Ese es, digamos, un primer elemento. Ese no reconocido implica además que es un trabajo que no se paga. Al ama de casa no se le paga.
por todo el trabajo que se hace en la casa, ¿no? Hay una película por ahí muy vieja que yo me acuerdo que veíamos cuando yo me estaba formando en psicología que se llama ¿Y su mamá qué hace? Y la respuesta era, no hace nada. Y después la película mostraba todo lo que la mamá hacía en un día. Era una gran cantidad de trabajo, no reconocido, ¿no? Invisible y no reconocido y no pago. Todos los otros trabajos del cuidado además son trabajos valorados, son trabajos que no se pagan y que se pagan, cuando se pagan muy mal y en muy malas condiciones, ¿no? El trabajo de las empleadas que trabajan en lo doméstico, el trabajo de las enfermeras, el trabajo de las mujeres, por ejemplo, en los países de Europa o en Estados Unidos que se encargan del cuidado de los niños y de los enfermos, que son generalmente además mujeres también racializadas, en condiciones muy malas, a las que se les paga además muy mal también. Entonces ese es un primer elemento. El segundo elemento que yo mencioné es el hecho de que durante la cuarentena, evidentemente, el trabajo de las mujeres se ha aumentado de una manera clara. Y eso creo que cualquier mujer que esté en su casa en este momento y ha tenido que asumir todo el trabajo doméstico, más el teletrabajo, más el cuidado de los niños, lo tiene absolutamente claro. Sobre eso además hay estudios sociológicos que ya lo están mostrando, ¿no? El trabajo de las mujeres se les ha duplicado. La distribución de las tareas domésticas continúa cayendo sobre las mujeres en la mayoría de los casos. Entonces ese, digamos, era el segundo elemento que señalábamos. Vale, por acá hay más preguntas. Yo agrupé, pues si se voy a hacer como grupitos de a dos. Voy a transformar esas preguntas que llegaron como en dos grandes preguntas. Una que quisiera como, digamos, en donde están solicitando en el chat, a profundizar y problematizar el tema de las ayudas, digamos, problematizar el término, problematizar también lo que implica para las mujeres, digamos, el tema de estas ayudas, entre comillas, y en esa misma línea de profundizar, bien nos dicen que si podemos profundizar sobre la salud mental y su afectación en el aislamiento en relación pues a los vínculos afectivos para las mujeres que laboran en casas de familia durante el aislamiento. Yo propongo que, si les parece bien, esta pregunta la responda una de las dos y luego hago la otra gran pregunta compuesta, pues teniendo en cuenta que ya se nos está agotando el tiempo. ¿Qué les parece? Muy bien, está bien. ¿Marta, quieres responder tú o respondo yo? Marta. Ok. ¿Quieren que les cuente primero la otra pregunta? Les cuento la otra pregunta, que es más como hacia el futuro, sobre la agenda feminista, sobre cuáles creen que, de qué va a depender el escenario post pandemia para, digamos, que ir a un camino que puede ser la transformación social, cultural, etcétera, o al otro camino que es el hecho de exacerbar o reforzar el sistema económico. Digamos que este es el otro grupo de preguntas que tiene que ver con el futuro tras la pandemia. Y ahí, ¿cuál sería la pregunta, María E? Eh, en esas que ustedes qué consideran, ¿de qué depende que en la pospandemia sea de transformación o de reforzamiento del sistema económico actual y también cuál es la agenda feminista después de la pandemia? Fácil, mejor. No sé. Marta, si quieres yo arranco con la primera, te dejo la segunda, que además es la más fácil, Marta. Eso sí, Listo, perfecto. decir cosas. ¿Me la recuerdas otra vez, María Elvira, por favor, un momento? Sobre todo la Ah, primera. Liliana, a ti te toca la de la salud mental, no te hagas. Obviamente. Bueno, era sobre ahondar en el tema, en problematizar el término de las ayudas y problematizar el hecho de que son las mujeres, digamos, durante la pandemia quienes se están desplazando a los lugares
donde se entregan los mercados y están enfrentando estos dispositivos de control. Digamos que en esa misma línea de profundizar y problematizar estos temas está el tema de la salud mental y su afectación en el aislamiento para quienes en efecto están trabajando en casas de familia en este momento. Bueno, en relación a las ayudas, un poco lo que yo quería señalar, a ver, yo creo que las ayudas son muy importantes, sin lugar a dudas, y la solidaridad en este momento es muy importante. Sin embargo, es una salida muy a corto plazo, muy de la emergencia, y que no resuelve el problema de fondo, que es el problema de una gran inequidad social en la que estamos viviendo en el mundo y en Colombia de manera fuerte. Digamos, la salida de una renta mínima es la salida que permitiría realmente resolver el asunto, al menos mientras, digamos, como todas las instituciones estatales que puedan soportar la vida, que puedan finalmente hacer que vivamos en mejores condiciones, en condiciones de mayor equidad y que todos tengamos una vida digna, se den. Y esa, digamos, es la gran discusión que se está haciendo tanto en Europa como en América Latina en este momento, por muchos colectivos que están abogando por una renta mínima, al menos durante el periodo de la crisis, ¿no? Eso además garantizaría realmente que la gente pueda tener seguridad frente a la situación que estamos pasando y que estamos viviendo, y que no sea algo que dependa de que me dieron ayuda o no me dieron. Los grandes millonarios y supermillonarios del mundo dando grandísimas ayudas, y cuando uno va a ver lo que esa ayuda representa dentro de sus grandes fortunas, no es nada. O sea, son unas condiciones realmente de inequidad muy fuertes las que estamos viviendo, que es a lo que hay que entrar a pensar y a cambiar de alguna manera. Entonces, eso en relación al tema de las ayudas. El segundo tema que tiene que ver, digamos, con las condiciones de salud en general, evidentemente la situación de confinamiento se vive de manera diferente y está atravesada por variables que tienen que ver con la clase, con la raza, con el género. Las condiciones para la gente más empobrecida son condiciones mucho más complicadas. Y también lo que yo decía es que hay una gran cantidad de mujeres. Es decir, si uno ve las cifras de la pobreza mundial, las mujeres y las niñas están en la base de esa pobreza, ¿no? Entonces son, digamos, los grupos poblacionales que lo están pasando peor. Si uno ve, digamos, lo que registran las mujeres, por ejemplo, muchas mujeres cabeza de familia, que las tenemos muchas en nuestro país, lo que registran es la gran dificultad que implica tener que continuar asumiendo el sostenimiento de la familia y asumir el cuidado de los niños, ¿no? Entonces, muchas de ellas, hemos visto las entrevistas en los medios, tienen que salir a buscar el sustento y muchas veces llevar a los niños con ellas, porque no hay con quién dejarlos, ¿no? Entonces son situaciones, digamos, de presión muy fuertes las que se están viviendo. Situaciones de hacinamiento que se viven durante el confinamiento, sumadas, digamos, a la angustia de no tener la claridad del sustento diario, son condiciones que evidentemente generan una presión enorme que quiebra cualquier sistema psíquico normal. O sea, entonces sí, estamos viviendo una situación de presión muy grande, mucho más fuerte cuando no hay las condiciones mínimas para poder mantener la cuarentena. Eso ha llevado, por ejemplo, a algo que no discutimos mucho, pero que es importante también ponerlo sobre la mesa, y es cómo se han disparado los índices de violencia doméstica y cómo se han disparado fundamentalmente sobre las mujeres y sobre las niñas, nuevamente, es decir, son las afectadas.
Esto creo que Claudia López muy al inicio, en los primeros días de confinamiento, dijo que había subido en un 103%. Es decir, imaginemos la cantidad de denuncias por violencia doméstica que se están teniendo. Entonces, sí, las condiciones, digamos, del confinamiento en la precariedad que estamos viviendo, evidentemente se ven reflejadas en las condiciones psicológicas de la gente, en la ansiedad, en la depresión y en la violencia que estamos empezando a ver al interior de las familias. Marta, no sé si quieres agregar algo a esto o seguir con la segunda pregunta. Sí, muy rápidamente sobre los dos temas que tocaste, Liliana, la cuestión de las ayudas fuera de lo que tú dijiste, es decir, son de carácter pues muy coyuntural, un poco en esta tradición esta mezcla, digamos, entre caridad cristiana y asistencialismo del Estado, me parecen súper complicadas. Me pareció súper complicado, digamos, como para que lo dejemos allí. Por ejemplo, esta gran donatón que se promocionó tantísimo, esto era, digamos, el distrito, pidiendo que se hiciera donaciones para poder. Sé que fue exitosa, me pareció preocupante también como un poco la fuente de réditos políticos que puede ser este tipo de iniciativas. Definitivamente lo que muestra es que pues, las ciudades no están preparadas para este tipo de situaciones por esa situación de precariedad que hemos comentado. Claro, y el segundo punto que mencionaba Liliana, las consecuencias del confinamiento. Es cierto que tocamos muy poco el tema de los feminicidios y es, digamos, muy visible, muy preocupante. Digamos, los feminicidios como ya en un punto extremo de situaciones que igual son violentas y muy complicadas. Un observatorio de feminicidios hablaba de 33 muertes, digamos, en contraste con otras cifras de ONU y Fiscalía que hablaban de 19. Em, Como decíamos antes, la pandemia es un gran revelador digamos, como de las condiciones de las mujeres y de las niñas en nuestra sociedad. Ahí está revelada de nuevo la precariedad de un montón de mujeres que, por ejemplo, por no contar con medios económicos suficientes, tienen que vivir con su abusador porque no tienen manera de ir a otra parte. La línea púrpura y todas las líneas que se dispusieron colapsaron rápidamente. Este, Se habla de cerca de 200 llamadas al día, y llamadas que tienen duraciones bastante largas, unos 40 minutos, eh, pues más todo lo que hay oculto debajo del agua de las personas que no pueden denunciar por las razones que sean. Y en los últimos días vi también una iniciativa donde se introduce, digamos, como en esta red de apoyo a empresas privadas. Entiendo que algunos supermercados se va a entrenar a la gente, a los trabajadores y a las trabajadoras para que puedan atender como este tipo de contingencias. Sin embargo, ahí de nuevo, como reforzando estas cosas que hemos comentado, también hay otro tipo de redes que se arman, digamos, colectivamente, a veces de la mano de colectivos feministas o muy frecuentemente,
para, digamos, ofrecer como una ayuda paralela a las cuestiones que ofrece el Estado. Super Marta, muchas gracias. Quiero contarles que hay varias preguntas más en el chat. Yo quisiera invitarte a que de pronto nos ayudaras a contestar esta sobre el futuro, digamos, después de la pandemia. Un poco qué es lo que podría pasar con la agenda feminista y también un poco en su opinión, cuál será el camino, de qué depende, de qué elementos depende el camino que tome pues el mundo y el sistema tras la pospandemia, ¿no? La transformación social o el reforzamiento del sistema cultural. ¿Cuál creen que son esos elementos que pueden posibilitar uno u otro? Pues esta pregunta sobre el futuro es como una pregunta del millón, ¿no? Digamos, lo más honesto es decir que no se sabe y digamos, también un poco tratar de hacer cábala sobre qué es lo que va a suceder me parece como una especie de moda intelectual que es supremamente complicada, ¿no? Como quién ofrece como el panorama que se ve como el que sí va a resultar. Este, digamos que mi postura y mi postura política es, no quiero decir optimista porque puede sonar como un poquito demasiado rosa, pero nos sirve demasiado esperar como el peor de los escenarios, ¿no? El escenario de militarización, de la hiper supervigilancia. Creo que tampoco nos sirve mucho eso. Finalmente creo que sí hay un espacio para recobrar el tiempo y para fomentar los encuentros, pero sobre todo para pensar intensamente cuál es ese mundo. Nuestra apuesta por el consumo nos está pasando una factura que es muy clara. Entonces yo no creo que sea tan fácil o tan factible volver a ese mundo. Este, el día de los combustibles fósiles creo que está pasando. Nomás hace 2 días vimos la cuestión de la caída del precio del petróleo, luego el precio del petróleo volvió a subir, claro, artificialmente porque son mercados especulativos los que manejan esos precios, pero básicamente porque no hay demanda para ese tipo de cosas. Entonces, si yo me paro en alguna parte, yo sí prefiero pensar en un mundo donde por lo menos hayamos aprendido algo. Mm, vamos a aplicar algunas cosas del buen vivir, pensar en el decrecimiento y sí, 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 pensar bonito. Liliana, ¿tú quisieras agregar algo al respecto? A ver, yo qué agregaría, yo estoy de acuerdo con Marta en el hecho de que no sabemos claramente qué va a pasar. También creo que es importante decir que el sistema neoliberal con esto pues está llegando a tocar su límite, ¿no? Em, mm, pues esto, digamos, está mostrando la gran fragilidad que se produjo a partir de las reformas neoliberales que llevan en Colombia por lo menos 30 años, en otras partes del mundo más. Em, lo otro que yo creo que sí valdría la pena decir también, Marta, de alguna manera lo rodea, es que el gesto feminista sí es un gesto optimista. Y es un gesto por apostarle a los escenarios de cambio, más que ver, digamos, la catástrofe inminente, es pensar en que hay posibilidades y trabajar por esas posibilidades. Y yo creo que desde ahí, digamos, muchas de las discusiones teóricas que se están haciendo desde el feminismo están claramente articuladas y creo que también es otro elemento muy importante del feminismo a acciones concretas
y al trabajar con los colectivos que están buscando, digamos, hacer una transformación en este momento. Un ejemplo es este ejemplo que las dos señalamos en relación a la discusión y a la búsqueda de la renta básica. Y digamos, hay que apostarle a eso y hay que jugarse un poco por ahí, sería lo que diría. Vale, perfecto. Voy a introducir, eh, bueno, no, creo que no hay más tiempo para más preguntas. Solamente como voy a anunciar un poco la discusión que ocurrió en el chat, que tuvo que ver con, pues, con aterrizar como algunos de los principios feministas, sobre el tema de la crianza, sobre el tema también de cómo se materializan esas propuestas del feminismo eurocéntrico. Digamos que un montón de preguntas y discusiones que yo creo que darían para otra sesión de conversaciones, pero sin embargo, pues nos toca cerrarla lamentablemente pues, por el tema del tiempo. Yo quisiera como hacer énfasis un poco en esto último que estaba diciendo Liliana, que yo creo que es una de las grandes conclusiones y es, claro, es necesario como problematizar muchos de los aspectos que están en juego en esta coyuntura, entre esos, pues, el trabajo del cuidado, la necesidad de visibilizarlo, etcétera, pero también siempre mantener como todo el, pues, digamos que alumbrar más bien como, digamos que la postura feminista que está siempre defendiendo, pues, todo el tema de la transformación y demás. Les agradezco mucho a Marta y a Liliana por haber aceptado esta invitación, a los organizadores, digamos, a toda la gente de logística, etcétera, y a las y los asistentes por haber estado acá. Quisiera invitarles un poco como a estar al tanto de este espacio. La idea es continuar pues hablando sobre temas de coyuntura desde otros posgrados y quisiera también invitarlos a quienes estén interesados, digamos, en conversar quizás eh, sobre el tema, en tener información sobre las maestrías o de pronto eventualmente contactar a las profesoras, pueden escribir al correo comunicaciones.fcs@javeriana.edu.co. Lo voy a dejar en el chat como pues para que lo tengan ahí en el mapa. Yo no sé si para cerrar Marta o Liliana quieren agregar algo. Saludos a tu guagua. Que aquí la estamos oyendo, que saludos. Vale, perfecto. Bueno, no, un gusto conversar con ustedes. A ustedes por haber organizado el espacio de nuevo, María Elvira, Gabriela. Vale. Muchas gracias, de verdad. Felices confinamientos. Y Lo mismo. Sí. Gracias a todas entonces. Listo, Gracias. perfecto. Ojalá Buen fin. podamos seguir conversando en otro espacio. Un Por abrazo. supuesto. Claro que sí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.